Bueno, voy a presentar un video hoy donde hago el intento de aclarar con un ejemplo el concepto de curva de demanda Hicksiana relacionado con la curva de demanda marshalliana. Eso tiene que ver precisamente con lo que dijimos recientemente sobre la presencia de un efecto sustitución y un efecto ingreso cuando cambiamos el precio de un producto, ¿no? Y eso provoca una variación de demanda. Entonces vamos a hacer este caso muy simplificado, donde hay una función de demanda del tipo Cobb-Douglas, ¿no? Pero muy sencilla, y XY sería su formulación con exponentes unitarios. Le vamos a poner un ingreso a 800 pesos y dos precios, PX 5 pesos y PX1, PX2, para mantener la simbología que se ve que están utilizando prevalentemente ahí en la web. Y PX2 10 pesos. Y luego le damos un cambio al precio de PX y lo llevamos también a 10 pesos. Entonces aquí tenemos ahora la posibilidad de determinar, ¿no?, los niveles de consumo iniciales y luego cuando cambia el precio. Y ahí viene la discusión de que si vamos a construir la función de demanda de Marshall o la de X. Hicksiana viene de X, ¿no? John X, el del modelo ISLM, ¿sí? El que resumió la teoría general en el modelo ISLM. Bueno, X ha dado muchas contribuciones a la economía. Ahora, con estos datos vamos a determinar rápidamente la recta presupuestaria en la recta presupuestaria tenemos estos datos: 800 igual 5x más 10, x1 más 10x2 al inicio. Pues aquí x1, aquí x2. Entonces esto vale 80, porque es 80, 800 entre 10. Y esto vale 160, porque es 800 entre 5. Esta es la recta presupuestaria inicial. Estas son como Douglas, tienen la función conocida, ¿no?, esta curva de inferencia, y hay una tangente. En el punto de tangencia viene la elección, ¿no?, la canasta que se compra. Entonces hay que determinar el punto de tangencia cuando tenemos esta recta presupuestaria y cuando si necesitamos la otra ecuación, ¿no? En la otra ecuación es que la relación entre las utilidades marginales, la utilidad marginal de x1 es, cuando digo sobre x1, es x2. La utilidad marginal de x2 es x1. Entonces x2 dividido entre x1 igual a P1 sobre P2. Es la pendiente. Esta es la tasa marginal de sustitución en este caso, o sea, la pendiente de la curva de diferencia, y esta es la pendiente de la recta. Cuando las dos se igualan, entonces aquí, subiendo denominadores, tenemos P1x1 igual a P2x2. P1 es
5, si PX1 es 5 pesos, PX2 10 pesos. Entonces aquí llegamos a decir que X1 igual a 2X2. Entonces si X1 es 2X2, sustituyo aquí tengo 2X2 por 5, 10X2, más 10X2, 20. X2, entonces aquí tengo 20X2 igual a 800. 20X2 igual a 800, quiere decir X2 igual a 40. Con X2 40 tengo el óptimo. Y con X2 40 sustituyo aquí 2 por 40, 80. Entonces a la mitad de esta distancia y de esta es 80, tengo un punto de la recta presupuestaria donde hay tangencia, ¿no?, con la curva de diferencia. Y ese es el óptimo. Ahora, ¿qué cambia cuando el precio? Si voy un poco rápido porque, bueno, estas cosas hay que hacerla, hay que tomar práctica con lo que he explicado antes de hacer ejercicios. Ahora, cuando el precio de 1 pasa a 10, aquí tengo 10. Y la tasa marginal de sustitución, que es X2 sobre X1, es igual a P1 sobre P2, pero ahora ambos precios son de 10 pesos. Entonces esta igualdad determina ahora que X2 sobre X1 es igual a 1, y ahí X2 igual a X1. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos X2 igual a X1. Pues aquí pongo X1, 10X1 más 10X1, 20. 800 igual a 20X1. 800 entre 20 igual a X1, 40. X1 igual a 40. Entonces, bueno, el precio de X1 pasa de 5 a 10, ¿no?, y la demanda pasa a 40. La de X2, aquí pongo, bueno, X2 es igual a X1, entonces se mantiene a 40. Entonces estoy aquí. Ahora fíjense que la recta presupuestaria todavía no lo he evidenciado, pero la nueva recta presupuestaria es esta, entonces pasa por 80 y también por este 80. Entonces se mueve esto hacia adentro, porque el precio de 1 aumenta. Entonces tengo una nueva recta presupuestaria que es esta. Y el punto de óptimo debe estar sobre ella, es 40 y 40. Está ahí, por ahí pasa la curva de diferencia. Entonces miren, esta curva de demanda que construyo ahora aquí abajo, como hemos visto, ¿no?, mostrando el precio que pasa de 5 a 10, no lo vuelvo a hacer, ya lo hicimos, es la curva de demanda marshalliana, es la curva de demanda que toma en cuenta el efecto precio que se da. O sea, hay un cambio en el precio, ¿no?, y ese incremento en el precio mueve la recta presupuestaria hacia atrás y se pasa de este equilibrio a este, con la cantidad de X1 que se demandaba a 80 y ahora a 40. ¿Sí? La cantidad de X2 no cambia porque su precio no cambia y la función de utilidad es una congruencia, entonces la característica de esa función de utilidad es que si cambia el precio de un producto, la demanda del otro no cambia. Bueno, ahora, con X
la idea es diferente. Vamos a ver cuál es la idea de X. Bueno, la idea de X es primero fijar un nivel de utilidad constante aquí. ¿Qué significa? Que este U igual a X1, X2, le pongo arriba un signo para decir que no cambia. Para decir que no cambia. Es decir, X considera que hay una variación en la pendiente, ¿no?, de la recta presupuestaria, pero nos obliga a considerar que el consumidor, una vez que ha alcanzado este nivel de utilidad, se mantenga sobre él. Entonces, ¿qué sucede? Se mantenga el nivel de utilidad inicial. ¿Cuál era el nivel de utilidad inicial? Bueno, eso depende de los datos, ahora lo podemos determinar. Inicialmente, el nivel de utilidad, cuando estábamos aquí, en este punto E, con X1 80 y X2 a 40, era 40 por 80. ¿No? 40 por 80, porque este es el óptimo, ese punto E, donde tengo 40 de X2 y 80 de X1 al inicio. 40 por 80 da 4 por 8, 32, 3200. Es el índice de utilidad que había inicialmente. X impone que este índice se mantenga. Bien, entonces, se mantiene el índice, pero ¿qué sucede? Que entonces tengo 3200 igual a X1 que multiplica X2, pero ahora los precios han cambiado, porque ahora el precio de X1 pasa a 10. Entonces, cuando el precio de X1 pasa a 10, ¿no?, el óptimo de consumo nos dice que la utilidad marginal de X1 entre la utilidad marginal de X2, entonces igual otra vez, cuando derivo sobre X1 es X2, cuando derivo sobre X2 es X1. Debe ser igual a la relación entre los dos precios nueva. Y esa da 10, digo 1 porque es 10 sobre 10 la relación entre PX1 y PX2, ambos valen 10 pesos, entonces esa da 1. Y eso implica que X2 es igual a X1. Entonces miren, tengo esto, que X2 es igual a X1, para que el consumidor se comporte de manera óptima, con la recta presupuestaria que tiene esta pendiente. Sin embargo, me impone el razonamiento de X de pensar que la utilidad no cambia. Entonces me muevo sobre la función de indiferencia inicial, pero estoy considerando ahora que los precios han cambiado, entonces que la pendiente es esta. La pendiente es esta, pero me tengo que mover sobre esta función de utilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí va a haber un punto de tangencia ahora entre una recta que debe ser tangente, pero a esta función de utilidad, la inicial, porque la utilidad no cambia con X. Entonces, esta curva esta recta que puedo mostrar con los dos precios a 10, ¿no?, la tengo que hacer pasar y ver la tangente a la vieja curva de indiferencia. Entonces muevo la recta presupuestaria hacia que encuentra la curva de indiferencia inicial, porque en el razonamiento de X la utilidad no debe disminuir, se debe mantener constante. Y entonces llegamos a determinar este punto aquí. ¿No? Si movemos bien la recta hacia afuera, van a ver que el punto de tangencia ahora es un punto nuevo, ¿sí? No es este inicial, no es tampoco el de primero que tenía aquí, es un punto de segundo que está ahí.
y que puedo determinar. ¿Cómo determino el segundo? Lo determino así. Miren, con lo que estoy haciendo aquí. La utilidad es 3200 y es constante. Entonces aquí pongo U, 3200, que es la utilidad inicial. Debe quedarse constante con x1 que multiplica x2. Y luego la relación entre las dos utilidades marginales debe ser igual a la relación entre los dos precios. Entonces x2 igual a x1. Pues ahora sustituyo esto aquí. Este es el razonamiento de x que vimos la última vez y que si veíamos funciones de demanda un poco complicadas. Ven que con el ejemplo numérico todo se simplifica. x2 igual a x1, lo pongo aquí. Entonces, por ejemplo, tengo que 3200 es igual a x1 por x1. x1 al cuadrado. Eso significa que x1 es igual a la raíz cuadrada de 3200. Ahora, la raíz cuadrada de 3200 lo pueden hacer, yo que no tengo calculadora, lo hago así. 3200 es la raíz cuadrada de 32 por 100. Pero 100 es 10 al cuadrado. Y 32 es 2 a la quinta. Entonces tengo 2 a la quinta, que multiplico 10 al cuadrado, esto, elevado a un medio, porque la raíz cuadrada es elevado a un medio. Entonces miren, esto da producto de exponentes lo puedo ver también así, 2 a la quinta es 2 a la quinta, a ver, si lo hacen con la calculadora es rápido, porque con la calculadora ustedes sacan la raíz cuadrada de 3200 y ya tienen el resultado. Pero le muestro esto también para ver cómo se trabaja con los radicales, que es bueno, no lo hemos visto en mate porque no tengo tiempo. 2 a la quinta es, tengo la raíz cuadrada de 2 a la quinta que multiplica 10 a la segunda. 2 a la quinta es 2 a la cuarta que multiplica 2, es 2 a la quinta, que multiplica 10 al cuadrado. Significa todo esto elevado a un medio. Entonces la raíz, 2 a la cuarta por 2 por 10 al cuadrado, todo elevado a un medio. 2 a la cuarta elevado a un medio, producto de exponentes. 4 por un medio es 2 al cuadrado. ¿Qué multiplica? 2 a la un medio es 1. No, 2 a la un medio, a ver, 2 a la un medio es 2 elevado a 0.5. No, no es 1, es la raíz cuadrada de 2. 2 a la un medio es 2 a la 0.5, es la raíz cuadrada de 2. Entonces, raíz cuadrada de 2, que multiplica 10 a la 10 a la segunda a la un medio. Eso sí, es 10 a la 2 por un medio que da 1, 10 a la 1 es 10. Pues aquí tengo 40, 2 al cuadrado es 4, por 10, 40, 40 que multiplica la raíz de 2, que es 1.41. Bueno, entonces 40 que multiplica 1.41 por 4, 4, 6 por 1, 5, da alrededor de 56. Entonces le muestro esto, 1 porque no tengo calculadora, 2 porque quiero que vean cómo se trabaja, ¿no?, cuando tenemos radicales y potencias que se pueden simplificar, se pueden, y eso es algo que también, sí, es una habilidad que a veces ayuda, respetando, ¿no?, las propiedades de las potencias. Ahora, 56.4 es este valor de x1, el que tengo aquí, y es también el valor de x2, porque x1 y x2 son iguales.
Si ustedes sustituyen aquí la función de utilidad x1, x2, 56.4 le debe dar ese 3200, ese índice de 3200 que teníamos al inicio. Casi, porque hemos agarrado aquí un solo decimal, nos estamos simplificando, entonces el dato preciso no lo podemos, 3200 no saldrá, pero estamos muy cerca. Bien, entonces, miren, conclusión. Eso es importante, razonamiento económico. ¿Qué dice Marshall? Estamos aquí, el precio de X1 aumenta al doble, la recta presupuestaria se mueve así, paso de E a E primero. Esta variación, ¿no?, de 80 a 40 unidades, esta disminución de la demanda de X1 se debe al incremento de precio de X1 de 5 a 10 pesos, y esos son dos puntos que yo puedo construir aquí abajo para identificar la función de demanda. Esta es la función de demanda a la Marshall. Esa función de demanda a la Marshall no discrimina, no distingue, digamos, entre un efecto de sustitución y un efecto de ingreso. Lo reúne todo dentro del efecto precio y dice, este es el resultado final. Ahora, X razona diferente y dice, aumenta el precio del bien 1 y la pendiente entonces de la recta presupuestaria aumenta, el movimiento sería este, pero yo impongo al consumidor de mantenerse sobre la función de utilidad inicial. X concluye, bueno, el consumidor reduce su demanda, pero la reduce de 80 a 56.4. Entonces la reduce de 23.6 unidades. No de 40, como en el caso anterior. Pero ¿por qué el consumidor reduce la demanda de 23.6 unidades? En este caso, manteniéndose en la función de utilidad inicial. Porque hay una variación de precio. Pero según X, esa variación de precio no implica una menor utilidad. Él dice, asumimos que la utilidad del consumo se mantenga constante. Eso significa prácticamente mantengamos un ingreso constante al consumidor, un ingreso real constante, para que el consumidor se pueda mover en la curva de indiferencia inicial. Y de esta forma expresamos que su bienestar no disminuye. O sea que su ingreso real no baja. Ven, sería como mover hacia afuera la nueva recta presupuestaria paralelamente hasta que es tangente a la vieja curva de indiferencia. Para compensar de esta manera la reducción de ingreso real que hay, porque si el precio del bien X1 aumenta, hay una reducción del ingreso real, pero compensada por un incremento del ingreso nominal hacia afuera, que le permite mantenerse a lo largo de la misma curva de indiferencia. Entonces el bienestar del consumidor no cambia. El bienestar del consumidor, según X, no cambia. No cambia, pero hay un incremento del precio, no cambia porque hay un ingreso nominal que compensa el incremento del precio. Entonces, ¿por qué? Si el bienestar del consumidor no cambia, el bienestar global, hay un cambio de canasta de E a E2. ¿Por qué hay una variación en la demanda, ¿no?, una disminución en la demanda de X1 cuando crece el precio de X1?
no es porque disminuya el poder de compra del individuo, porque si la utilidad del individuo se mantiene igual, no se mueve en la misma curva de indiferencia, su situación, digamos, económica no cambia, ¿no? Su posibilidad de gasto se mantiene, pero cambia la canasta. Ese cambio de canasta se debe a que han cambiado los precios. A que ahora X1 cuesta como X2, antes costaba la mitad. El hecho de que el producto X1 ha aumentado de precio implica una reducción de la demanda de X1, aunque el bienestar del consumidor se mantenga constante, aunque el consumidor se mueva en la misma curva de indiferencia. Y de esa forma, X individua el efecto sustitución. Es decir, esta contracción en la demanda de X1 solo se puede explicar por un efecto que no tiene que ver con el ingreso real, que no cambia, es el efecto sustitución. Entonces, la curva de demanda que construimos ahora, la curva de demanda que construimos con un incremento de precio de X1 de 5 a 10 y una contracción de la demanda, pero menor a las 40 unidades, ¿no?, que se contraía antes por el efecto precio, esta curva de demanda se llama curva de demanda compensada. Es una curva de demanda que toma en cuenta el solo efecto sustitución y no el efecto ingreso. Y es la curva de demanda Xiana. Fíjense que la curva de demanda Xiana, si lo muestran en la misma gráfica con la marshalliana, tiene una pendiente mayor. La curva de demanda compensada, como se llama la curva Xiana de demanda, tiene una mayor pendiente que la de Marshall. Porque con Marshall el incremento de precio hace disminuir más la demanda. Pues la demanda se hace más elástica. Y con X disminuye menos la demanda del producto. Entonces se mantiene más rígida. Pero es una curva de demanda con pendiente negativa, segura. Mientras que la curva de demanda marshalliana sabemos que puede también dar resultados a la Giffen, ¿no?, con curva de demanda con pendiente positiva, según digamos, la fuerza del efecto ingreso y el efecto sustitución. Espero que este video haya aclarado el concepto de curva Xiana de demanda y el de curva de demanda compensada, ¿no?, que la última vez veíamos en términos muy formales, y aquí lo tenemos aclarado con un ejemplo concreto.